con el candidato a diputado uninominal por la circunscripción 7 por APB Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa. Estamos con el actual diputado también, Miguel Roca. Miguel, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Marcelo. Un gusto para mí estar en tu programa y un saludo muy especial a Gabriela también y a toda la radioaudiencia, por supuesto. Tu profe de tango, según sé, ¿no? Gabriela me ha enseñado tango. Sí. Amantes del tango somos, ¿no? Es una Nos capa, encanta. una gran tanguera, una gran profesora. Gracias, Miguel. Bueno, a ver, estamos a muy pocos días, Miguel, de las elecciones generales. Son exactamente 9 días, ¿no? 9. 9 días, sí. 9 días para recibir y estar al pendiente de esta fiesta electoral que vamos a vivir todos los bolivianos. ¿Cómo andan los ánimos para este 17 de agosto? Ya no nos queda tiempo, no les queda tiempo a ustedes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va la campaña? Bueno, ya estamos absolutamente en la recta final, a solo 9 días. Y creo que 5 días del silencio electoral, algo, ¿no? Si no me equivoco, quedan 5 días de campaña. La campaña que hemos tenido desde APB Súmate, en general, digamos, el capitán Manfred Reyes Villa, ha sido de mucha proximidad con la gente, campaña con la gente. Por decirte, estuvo en el desfile de TEAS el 16 de julio, a mí me impresionó caminar a su lado y realmente me impresionó, me dejó perplejo el cariño que le profesaba a la gente. Bajando por las calles del centro paceño y por la gente se amontonaba para abrazarlo, para tomarse fotos, etcétera. Al día siguiente, que era feriado, fuimos a Chasquipampa. El 2019, el 2020, yo hacía campaña en Chasquipampa y hay que decirlo, no era bien recibido. La gente, o sea, son sectores donde el MAS ganó con 80 y 90%, dependiendo del recinto electoral. Y yendo con Manfred Reyes Villa a estos mismos lugares, en Chasquipampa, igual, la gente salía de sus negocios, de su puesto de venta, de su taller, de donde fuera, ¿no? A saludarlo, mucho. Lo propio, comentábamos antes de comenzar la entrevista con Marcelo, ha cambiado la circunscripción. Uh-huh. Antes era la zona sur de La Paz, y la ladera este sur, digamos, todo lo que es Pampajasi, Ciudad del Niño, Obrajes, Alto Obrajes. Ahora el límite es en el río Irpavi. Todo lo que es del río Irpavi para el este es circunscripción 6, Obrajes lo han pasado a la circunscripción 8. Entonces ha quedado básicamente la zona sur-sur de La Paz, comenzando más o menos por el barrio del Periodista, ¿no? Por la feria, el Chuquiahuamarca, más o menos, claro. Esa zona. Y los barrios residenciales de La Paz, y luego subiendo hasta Chasquipampa, Ovejullo, Apaña, y es todo el municipio de Achocalla, todo el municipio de Mecapaca y todo el municipio de Palca. Para que tengan una idea geográficamente, el Illimani ha quedado al centro de la circunscripción. Entonces se ha convertido la circunscripción en una circunscripción que tiene un componente rural muy, muy grande. Son 235,000 electores, de los cuales más o menos 150,000 están en esta zona sur de La Paz, pero que comprende una zona sur de las laderas, de las zonas periurbanos, ¿no? Lugares como Pantini, Guayani, Chijipata, ¿no? Etcétera, que no son precisamente residenciales clase medieros, como mucha gente se imagina. Entonces se ha convertido la C7, yo digo, en una buena representación en ese de lo que es Bolivia, lo urbano, las diferentes estratos sociales, los diferentes estratos, oficios, etcétera. Entonces es una circunscripción linda, porque tiene toda la bolivianidad en una sola circunscripción, rural, periurbano, urbano popular, urbano clase mediero y jailón también, o sea, eso es. Sí, verdad. ¿Y cuáles son las falencias con todo esto que nos estás mencionando ahora, Miguel? Por falencias, a ver, hay una cosa que me preocupa a mí, y estoy yo comprometido con evitar eso que me preocupa, y es que la gente
rural. La gente, por decirte, de una comunidad abajo en Huaricana, ¿no? Huaricana Satélite es otra comunidad, ¿no? O en Abircato, o en Camimbaya, en Palca, no tenga voz, no tenga representación. Porque sí, el voto es mayoritariamente urbano. Urbano, claro. ¿No? Entonces yo creo que al hacer este cambio, no estoy seguro cuál fue el criterio del Tribunal Electoral, pero me preocupa que la gente de las áreas rurales, de esas comunidades tan alejadas, se queden en los hechos sin representación. Eso me preocupa y, digamos, estoy comprometido con que eso no ocurra. Entonces, cuando me preguntaban cómo va la campaña, le he dedicado muchísimo tiempo de la campaña a ir a estos lugares alejados, y es que toma tiempo. Para ir al final de la circunscripción 7, son 5 horas de viaje. Ah, 5 horas. Sí, horas. 5. Wow. ¿No? Entonces, es realmente grande, ¿no? un desafío grande, que no sé si todos los candidatos lo entienden así, pero para mí el desafío es representar a todo ese territorio, ¿no? Claro. Que, como digo, es una combinación muy linda desde el punto de vista de que refleja lo que es el país, ¿no? Pero mi preocupación y mi compromiso es que esas comunidades tan alejadas, que son pequeñas y electoralmente no pesan tanto, pero que no se queden sin representación. Qué fuerte. No, y además, claro, es un desafío, pero además, claro, la masa de votos. Ahora, ¿cómo ves a tus rivales? ¿No? Está Alejandro Reyes, está Reina Quispe, está Cae Palenque y otros. ¿Cómo estás viendo esta competencia por la ¿Qué rivales? Por la 7? ¿Ah, no ves rivales? No, mentira. Estoy molestando. No, además, algo básico es nunca subestimes a un rival en nada, ni en política, ni en fútbol, ni en la guerra, ni en nada, ¿no? ¿Cómo veo a mis rivales? ¿Cómo? Compañero tuyo, digamos, de sigla política en las últimas elecciones, ¿no? Alejandro Reyes. Bueno, Alejandro ha sido parlamentario estos casi 5 años que están por cumplirse, suplente, ¿no? Lo bueno de ser suplente es que como casi no sesionas, es una semana al mes, entonces tienes mucho tiempo para ir por las cámaras, ¿no? Claro. Lo que yo veo es que está muy desorientada la población con este tema de las encuestas y la encuestitis. Hay mucho cuestionamiento a las encuestas que han presentado Unitel, Reduno y El Deber. Y hablemos un poco de eso, ¿no? Uh-huh. Dejando el cuestionamiento a un lado, suponiendo que son válidas, lo que nos muestran estas encuestas, y no lo difunden adecuadamente, pero están en las encuestas difundidas por ellos mismos, es que 7 de cada 10 electores no han decidido su voto. 3 dicen que sí lo han decidido. Entonces, en base a lo que han dicho esos 3 de cada 10, lanzan los mensajes: fulanito va primero, menganito va segundo, y eso es terriblemente desorientador. Y es justamente lo que sientes en la calle. Tú sientes todos estos sectores populares y también de clase media y clase media alta que no saben por quién votar. Sí, es verdad. Entonces, volviendo al tema de mis ocasionales rivales electorales, yo veo que están muy concentrados en esa ficción que han creado los medios de comunicación. Y otra vez, ¿cuáles medios de comunicación? Y aquí no quiero darle un tinte regionalista al tema, pero Unitel es de la familia Monasterios. Reduno es de la familia Culgis. Y El Deber, se han hecho vaquita los empresarios cruceños para no perder El Deber a manos de un empresario Colla. Y además alineado disque con el MAS, ¿no? Entonces es el poder empresarial cruceño diciéndole a todo el país quién va primero, quién va segundo y quién no. Y sus propias encuestas diciendo 7 de cada 10 lo han decidido, pero los 3 que sí han decidido, fulanito va primero, fulanito va segundo, y eso es muy desorientador. Entonces yo veo al electorado confundido, porque no es lo que sienten. Sale un memo, ¿no? O sea, cosas que jamás te van a pasar en la vida, ¿no? Claro. Desde que una chica bella venga y te ofrezca todo su amor, ¿no? Así de la nada,
O encontrarte con un encuestador de C.S. Mori, ¿no? O sea, son cosas que jamás te van a pasar en la vida, ¿no? Claro. Entonces, así está el panorama. Y yo estoy seguro, y lo veo también, me preocupa, lo veo con optimismo por un lado, pero con preocupación, que los resultados de la elección de este domingo al siguiente, van a ser, pero muy, muy diferentes a lo que irresponsablemente estos grandes medios de comunicación están proyectando a la población. Porque está en su propia encuesta. Dicen, 7 de cada 10 no han decidido el voto, pero hacen un énfasis y una arremetida mediática sobre qué dicen esos 3 de cada 10. Entonces, eso me parece sesgado y además irresponsable. ¿Y cómo crees que va a ser el resultado? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que dice que tiene? ¿Cuáles son los datos que tiene APB Súmate en este ámbito? A ver, otra vez, los datos que tenemos de las encuestas internas son muy, muy favorables para la candidatura de Manfred Reyes Villa. Por un lado. Por otro lado, sí, sigue habiendo en nuestros datos un gran bolsón de indecisos. Y ya esto es mi percepción personal, justamente, ¿no? De haber estado, por ejemplo, el feriado del... No era feriado, el lunes pasado, no era feriado, pero una gran fiesta en Mecapaca. Uh-huh. Llegaron las comunidades de todo, una fiesta, absolutamente fiesta rural, ¿no? Y hablando con la gente, primero, yo estaba con mi chamarra y con mi equipo, con toda la indumentaria de campaña, Manfred presidente, banderas, ¿no? Y la recepción buenísima, ¿no? Y segundo, yo noto que esa gente que votaba por el MAS en más de 90%, está muy molesta, muy decepcionada y también con cierta angustia, porque se sienten decepcionados y enojados porque el MAS les falló. Y entonces ese enojo los angustia porque sienten la crisis y mucha gente todavía no tiene claridad por dónde es la salida. Yo sinceramente creo que toda esta gente no tiene ni a Samuel Doria Medina ni a Tuto Quiroga en su panorama, en su horizonte. En su horizonte está Manfred Reyes Villa, está Andrónico quizás, siento que aparece por ahí Rodrigo Paz también como una posibilidad de alguien nuevo. Uh-huh. Es un poquito como el fenómeno chino que hubo al principio. Es que ya no importa que sea chino, pero que no sean los de siempre. Que sea nuevo, digamos. Y en ese sentido, perdón, y cuando digo chino es porque la gente se expresa así, sabemos muy bien que el doctor Chi es coreano, ¿no? Uh-huh. Pero en el hablar popular cualquier asiático ¿no? es chino. Entonces, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero entonces, yo siento eso, que el voto popular, el voto rural, el voto que siempre favoreció al MAS, ese es el bolsón mayoritario de quienes no han decidido su voto. Y ahí es donde estamos recibiendo muchísimas muestras de apoyo. Bien. Qué fuerte, qué interesante. Pero sí, digamos, dale, Gaby. Sí, bueno, ahorita son exactamente las 9:33 de la mañana. Estamos en una entrevista a nivel presencial acá desde los estudios de Radio Monumental con Miguel Roca, que él es el candidato a diputado uninominal por la circunscripción 7 de La Paz, por APB Súmate. Miguel, según tu perspectiva, ¿es correcta o ha sido correcta la decisión de haber realizado las encuestas que hablábamos hace un momento por los medios de comunicación, y en qué medida afecta o ha afectado o está afectando a la población boliviana? Porque tú decías que evidentemente la gente está confundida. Yo creo que los medios y quienes han promovido esto están actuando con irresponsabilidad social. Porque yo tenía una empresa de encuestas
La Ok. época que me enseñabas tango. Ah, mira. Hace Bien. más de 20 años. Hace tiempo. Y sé lo complicado. Para mantener la calidad de una encuesta, por decirte, el mayor desafío que teníamos en ese entonces, y no hacíamos muchas encuestas electorales, hacíamos otro tipo de encuestas, es que tú mandas a alguien con una cartografía, dices, mira, tienes que ir alrededor de esta manzana y digamos, una puerta sí, dos no, una puerta sí, dos no, y así se hace el muestreo aleatorio. Y por decirte, una persona es responsable de llenar, te estoy dando un número al azar, 30 boletas al día. Uh-huh. Y a veces nos pasaba que encontrábamos al tipo comiendo salteñas y llenando él solito las boletas, ¿no? Ah, no. Claro, entonces, a su gusto, ¿no? Claro. Y sin ningún interés de ningún tipo, solamente por flojo, por lo que llamamos la viveza criolla, ¿no? Entonces, ese tipo de control de calidad es el principal desafío cuando haces encuestas. Hago este comentario, ¿no? Porque no voy a decir si las encuestas son buenas o son malas, pero del resultado que nos dan, la propia encuesta nos dice que 7 de cada 10 no han decidido su voto, pero los medios que encargan esta encuesta bombardean con la información de que fulanito va primero en la mente de esos 3 de cada 10. Entonces, eso no me parece honesto y sí me parece bastante irresponsable, ¿no? Y claro, cuando consistentemente favorecen a uno o a dos, y sobre todo a uno, ¿no? Te pones a pensar, ¿no? Y otra vez, quienes han bombardeado mediáticamente al país con estas encuestas y los resultados de lo que dicen 3 de cada 10, absolutamente parcial, minoritario y desorientador, es estos grupos empresariales de Santa Cruz. Quienes los conocemos, los podemos contar con los dedos de la mano. ¿Quiénes son? Familias, ¿no? Entonces, eso nos preocupa, porque quieren presentarle al país una realidad que no existe y tratando a partir de eso de inducir el voto por la angustia que ha tenido la población de que si no se une a la oposición va a volver el MAS, etcétera, y que es un temor justificado y que sigue siendo justificado, ¿no? Entonces, a partir de ese temor, yo creo que ha habido un manejo irresponsable y no muy honesto mediáticamente para tratar de incidir en el voto. Y entonces, ¿dónde vemos nosotros la gran diferencia? ¿Y cuál es la Bolivia de hoy? ¿Cuál es la Bolivia después del MAS? Una Bolivia en que hicieron crecer tanto el Estado, al punto que el presupuesto general del Estado es 90% del PIB. Entonces, no es casualidad que 9 de cada 10 trabajadores lo hacen en la informalidad, en una casi que autoexplotación, ¿no? Por cuenta propia. Entonces, esos 9 de cada 10 trabajadores están angustiados porque es el gremialista, es el transportista, el minibusero, claro, el agricultor de Avircato en su chacra, ¿no? O de todo el país. Te estoy dando ejemplos, ¿no? El maestro que tiene su taller de metalmecánica, la señora que tiene su pensión, ¿no? O que vende pollo a la brasa. Esa es la gente de Bolivia que está angustiada por la crisis económica. Y es ahí donde nosotros tenemos justamente las propuestas. Por ejemplo, un país diseñado para 1 de cada 10, porque la gente que nos escucha, ¿cuántos de los que nos escuchan tienen sueldo? Ya sea público o privado. Un sueldo asegurado a fin de mes, un trabajo formal, que tienen aguinaldo a fin de año, que tienen cobertura de salud en la caja, que tienen jubilación. Pregunta del millón. Eso es 1 de cada 10. Y el país está diseñado para ese hito. En el sistema tributario, en el sistema de seguridad social, en la legislación laboral, en el sistema de salud, en todo. Y por Dios que nosotros queremos justamente esta transformación profunda para construir un país de la gente y para la gente. Por eso ya Manfred ha dicho que va a ser el Ministerio de Economía de la gente. Entonces, por decir, yo quiero hacer énfasis, y aquí como candidato al Parlamento, en el proyecto de ley que tenemos de cambiar. Y es el sistema tributario lo vamos a cambiar. Tuto, por ejemplo, dice 10-10-10. Pero a mí me parece, fíjate, es bajarle el IUE de 25 a 10, o sea, a los empresarios le bajas de 25 a 10 y creas un impuesto, así lo he entendido, un impuesto al salario de 0 a 10, que hoy por hoy no existe, de 10. Entonces, al empresario le bajas del 25 a 10 y al trabajador, ¿no?,
de 0 a 10, a ese unito además, ¿no? Y el resto no habla. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nosotros bajamos el IUE alrededor de 20, 18, 20, pero que el IVA al 10, eso no está en discusión. Pero nosotros vamos a crear un régimen intermedio del 5%, un régimen monotributo, justamente para todos estos independientes. Si vendes 100 bolivianos, 5 vas a pagar en impuestos, pero el Estado te va a poner a tu cuenta 2 bolivianos, te devuelve 2. En otras palabras, bajas a 3. Hoy en día con blockchain se puede. A tu cuenta individual, a partir de tu facturación simplificada en este monotributo, te entran 100, facturas y pagas 5. Y de esos 5 te devuelvo 2 a tu cuenta, a tu nombre, a nombre de Marcelo, a nombre de Gabriela, ¿no? A nombre de Juan, de María. Y esos 2 sirven para tu seguro social. Para largo plazo. Corto y largo plazo, para tu cobertura de salud. De salud, ya. Y para largo plazo. Entonces, en cobertura de salud, tú vas a poder escoger a qué caja afiliarte. Okay. Y vamos a tratar de ampliar este servicio de cajas y tratar de que sea más competitivo y transparente y eficiente, por supuesto. Entonces tú, Marcelo, cuando recibes esos 2 de vuelta, porque sí, es si quieres un ahorro obligado, ¿no? Como es el ahorro previsional de jubilaciones en todas partes del mundo, entonces vas a tener ahí en tu cuenta para tu seguro de salud y tu jubilación. Entonces, son este tipo de medidas enfocadas en esos 9 de cada 10 trabajadores bolivianos. Fíjate cómo le damos la vuelta, ¿no? Al escenario económico, social, porque dejas de tener informales, ya todos son formales. Y ya hay un gran beneficio, pues, entre ser formal o informal. Es mucho mejor ser formal. Este régimen monotributo obviamente es para los que son muy grandes para estar en el simplificado, pero son pues muy chicos para meterlos al régimen general y tener que llevar contabilidad, que crédito, débito, IVA, que libro de compras y ventas, etcétera, etcétera. Entonces son medidas como estas, y tenemos muchas en nuestro programa, enfocadas a esos 9 de cada 10 trabajadores. O sea, que la seguridad social se pague con tus impuestos. Esa es la idea. Pues, esa es la lógica, ¿no? Es una idea innovadora, pero, claro. pero de una manera Yo mucho pago más impuestos, directa. pero de ahí, pagar impuestos me va a beneficiar para ir al médico, para tener, digamos... Fíjate lo que pasa hoy. ¿Pero es factible, Miguel? Pero absolutamente. Y es que si tú me decías esto hace 15, 20 años, la tecnología era muy complicada o muy cara. Hoy con la tecnología de blockchain, de cadena de bloques, es perfectamente posible. ¿Y qué es la tecnología de blockchain? Es miles de computadoras enlazadas en tiempo real que te dan la posibilidad, es como encender la luz en un cuarto oscuro, te dan trazabilidad, te dan información, todos tenemos la información al mismo tiempo, entonces ahí ya no hay campo para la corrupción, para nada. El hecho es que, el ejemplo que quería dar, cuando vemos que, digamos, hay ingreso para la policía o ingreso para la normal, vemos miles de familias, normalmente humildes, ¿no? Haciendo fila, ¿no? Para optar a 500 cargos de la normal. Y nos quejamos y sabemos, porque es cierto, los profesores están mal pagados. Y uno dice, ¿y por qué? Si están tan mal pagados, son miles de personas que están optando, ¿no? a 200, a 300 cargos que hay. Porque es la única posibilidad que tienen de un ingreso fijo, ¿no? de acceso a salud, a cobertura de salud y cosas así. Entonces, estos son los cambios, las transformaciones profundas que proponemos desde... Y es una oferta concreta. Una oferta concretísima, ¿no? De hecho, yo vengo proponiendo esto y es parte del plan de gobierno de APB Súmate, como he propuesto la ley de carburantes, ¿no? Que nos va a permitir traer diésel y gasolina por debajo de los 5 bolivianos, borrando toda la polémica esa oferta, ¿no? Sí, ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora, esa es creo que la oferta principal de APB Súmate, ¿no? Sí, porque digamos que es una oferta principal, pero es la que más ha calado en la población. Mira, me costó llegar, te dije... porque los opositores han... Me costó llegar por la fila de gasolina que tenemos aquí al frente, en el surtidor de Los Pinos, que genera una trancadera brutal tremenda, para llegar. Sí. Es que eso está sufriendo la gente. Y sabes que la ley de carburantes es bien simple, ¿no? ¿Y cómo lograrías el precio? Eso que explicar a la gente. En facilito, así, en 5 minutos. En facilito. El precio internacional
puesto en Arica está entre 50 a 60 centavos de dólar el litro. Entonces tú tienes dos elementos aquí. Primero, ¿en cuánto está el dólar? Dejemos lado en eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aquí te cuesta más de $1 el litro? Y Yacimientos compra a más de $1. Porque compra de intermediario, de intermediario, de intermediario, con gran corrupción y enorme ineficiencia. ¿Por qué Cuernos Yacimientos va a ser el detentor de un monopolio estatal? Entonces ahí comienza la ley, le quitamos ese monopolio. ¿Sabes por qué tiene el monopolio? Se agarran de un artículo de la Constitución, el 167, que dice que YPFB es el único autorizado para la producción y comercialización de hidrocarburos. Esto es en la parte que habla de recursos naturales, que los recursos naturales son inembargables, propiedad del pueblo boliviano. Está bien, pero entonces hidrocarburos, estamos hablando de gas, de petróleo, de lo que está en el subsuelo. Diferente es pues carburante. A ver, un diésel producido en una refinería en Houston, Texas o en Dubái no es por recurso natural del pueblo boliviano, que no mamen. Entonces la ley comienza a partir de hacer esa diferenciación entre hidrocarburos y carburante. No es lo mismo decir harina que decir pan, ¿no ve? No. El pan es un derivado de la harina, igual el carburante es un derivado de los hidrocarburos. Entonces, a partir de aclarar esas definiciones legales, rompemos el monopolio de Yacimientos. Roto ese monopolio, abrimos irrestrictamente y plenamente garantizada toda la cadena logística al sector privado. Importación, transporte, almacenamiento y comercialización. Luego, le quitamos todos los impuestos. ¿Qué sentido tiene con una mano cobrar impuestos para decir que con la otra vas a subvencionar? Y es ahí donde es una caja negra de corrupción. Entonces le quitamos los impuestos. Siguiente paso, sacamos del régimen de sustancias controladas a la gasolina y al diésel. Nos han dicho todos estos años que es para luchar contra el narcotráfico, pero el narcotráfico crece y crece y crece. Es un artículo de primerísima necesidad que todos los bolivianos consumimos todos los santos días de Dios. Exacto. Y el narcotraficante cuando necesita diésel tiene todo el diésel que quiera, donde quiera, como quiera, porque tiene para coimear y es otro antro de corrupción. Entonces eliminamos eso. Y finalmente, y aquí sí, si está a medio centavo o a 60 centavos de dólar el litro CIF Arica, entonces la pregunta, ¿ya cuánto es eso en bolivianos? Entonces aquí tienes que hablar del tipo de cambio. Entonces, lo que sí sabemos, y ocurre hoy, el tipo de cambio oficial, el gobierno le da dólares a 6.96 a Yacimientos para que se los tire en ese festín de ineficiencia y corrupción. Entonces plantea un mecanismo de subasta y no es quién me da más bolivianos por este dólar del Banco Central, producto de la exportación de gas o de créditos. Es por este dólar a 6.96, ¿quién me da más litros de gasolina y diésel? Entonces, ese dólar a 6.96 se lo das al más eficiente, al que te trae más litros. Con estas medidas y con un tipo de cambio, bueno, a 6.96 te garantizo que está muy por debajo de 5, pero en nuestro programa macroeconómico está apuntado, y aquí viene todo lo de la preventa de litio y todas las medidas macro de atraer inversión extranjera, asociaciones públicas y privadas, de fomentar las exportaciones, de darle un impulso pero brutal al turismo, etcétera. Todo esto apunta a tener el dólar entre 7 y 8.20. Entonces, con un dólar fluctuando entre 7 y 8.20 y quitándole toda la ineficiencia y toda la corrupción a la cadena de suministro, te garantizo y estoy dispuesto a debatirlo con cualquiera, digamos, que tiene credenciales para hacerlo, ¿no? Que se puede a menos de 5 bolivianos. Bien. Y todo esto tiene que debatirse. Todo esto está... Tú eres partidario de que Manfred, si tú tienes que aconsejarle, están criticando, están diciendo algo, te dice el martes ahí ese último debate, ¿no? Se debe, pero bueno... Tuto y Samuel dicen, bueno, es mejor priorizar ir a las regiones para cerrar campañas. Manfred, ¿estará en el debate? ¿Es mejor debatir, es mejor presentar o estar en las regiones? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que ha sido sano. Hemos visto muchísimos debates. 8, 9, 10, no sé. Pero ya tuvimos, digamos, esta polémica cuando Manfred no fue a un foro, a un debate o a no sé qué organizado por el Comité Cívico de Santa Cruz, porque estuvo aquí en un foro presidencial organizado por las principales instituciones productivas sociales del Alto. Entonces, digamos, en ese momento
Obviamente yo como diputado o como candidato paceño, ¿no? Quiero que esté con nosotros en La Paz, en el Alto, es tan fundamental esto, ¿no? Claro. Y quizá los cruceños querían que estuviera allá, pero digamos ya estuvo en el foro de la CAO, estuvo en el foro de Caínco, etcétera, se molestó mi amigo Agustín Zambrana, yo creo que tuvo un exabrupto ahí, ¿no? De llamarlo cobarde y no sé qué, no, y es simplemente que la agenda no da para estar en todos lados. Entonces es un tema prioritario porque es importante para los candidatos en esta recta final poder estar con la gente. La gente quiere ver y escuchar de primera mano a los candidatos. No sé si, o sea, ya con estos debates que hemos tenido muchísimos, 8, 9 o 10, no sé, quizá ya está de buen tamaño, ¿no? Pero desconozco la agenda de nuestro candidato Manfred Reyes Villa. ¿Será verdad que ya están como que cansados de verse las caras con tanto debate? Bueno, me imagino que cada vez ahí, ¿no? Pelando los dientes, ¿no? Oye, Claro. pero el Manfred se ha peleado un montón no tanto con el oficialismo actual, pero sí con Tuto y con Samuel, especialmente con el tema de todo el lío que ha habido con Marcelo Claure y todo aquello. Es que seamos francos. Por parte de... Una vez, termino la pregunta, una vez si es que llegan al gobierno o tal vez llegan como una fuerza, digamos, alterna, ¿están en condiciones de negociar? Sí, yo creo que, a ver, yo obviamente sigo con mucha atención todo este debate mediático y del lado de Manfred Reyes Villa no ha habido nunca ofensas hacia los otros candidatos. Pero te decía, seamos francos, de parte de las campañas de Samuel y de Tuto, han sido muy agresivos con Manfred, sobre todo querer estigmatizarlo de masista, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema. Cuando quienes hemos luchado en el movimiento del 21F, quienes hemos luchado contra Evo Morales, quienes hemos luchado contra el MAS, inclusive yo como parlamentario muy fuerte estos 5 años, que me digan que Manfred es masista, ofende, y sobre todo que venga de quienes hicieron el gobierno de Yanine Áñez, que nos traicionaron esa lucha del 21F. En el gobierno de Yanine Áñez pintaron de verde todas las mañas azules, toda la corrupción azul, todas las malas mañas, y que ellos digan que Manfred o que quienes estamos con Manfred somos masistas. Entonces, eso sí es bastante ofensivo y es faltar a la verdad. Y sobre todo vemos en las candidaturas, en las listas de Tuto y Samuel, el FRI, ¿no? Y otra gente que ha sido quienes han llevado las riendas de la oposición estos 4 años y le han servido en bandeja al gobierno lo que ha querido: presupuestos reformulados, créditos, su fantoche sistema de elecciones judiciales que tiene 5 autoprorrogados, ¿no? Le eliminaron a Arce las elecciones primarias cerradas cuando lo que queríamos era primarias abiertas para que haya unidad, etcétera. Entonces, que esa gente quiera tildar a Manfred y a los manfredistas de masistas, realmente no solamente ofende, ¿no? por el solo hecho, pero ofende la inteligencia de la gente. Por decirte, el tema, ¿no? Es que Manfred es masista porque le perdonaron sus juicios. Por Dios, quienes estuvimos diciendo que Evo Morales era un autoritario y hacía persecución política, hizo persecución política contra Leopoldo Fernández, contra Manfred, contra Pepe Lucho Paredes, ¿no? Los exilió a un montón de gente. Y entonces cuando Manfred va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice, sí, efectivamente, esto fue persecución política, y entonces dicen, no, es que Manfred es masista, es como decir Evo era un santo y jamás hizo persecución política. Es que esos argumentos son muy incoherentes y vienen de las campañas de Samuel y Tuto, ¿no? Y entonces sí, eso lastima un poco la relación, pero obviamente creo que por lo menos desde la campaña de Autonomía para Bolivia, ¿no? De APB Súmate, jamás vamos a entrar en descalificaciones personales o guerra sucia de ningún tipo. Miguel, hay algunos mensajes que han escrito en redes sociales. Hay uno de, Gustavo Moya dice, que bajen ministerios y el gasto de gobierno, dice un mensaje. El otro de Bambino BO, se viene el fraude.
Y hay uno de Ángel Clavijo que dice, ruego preguntar al licenciado Roca, ¿qué libro ha leído en el mes de julio y por qué lo recomendaría a los oyentes? Dice. A ver, comienzo por el último. Tengo, no sé si la buena o la mala costumbre es de que en mi mesa de noche tengo varios libros. Ah, está bueno. Por lo general me gusta... Es una buena costumbre, no te preocupes. Y además me gusta combinar, digamos, literatura, ficción... Ah, mira. Con digamos, historia, me gusta mucho la historia, soy hijo de historiador, y con libros que tienen que ver con el desarrollo económico, en fin, ¿no? Con las ciencias sociales, la economía. ¿Cuáles están en mi mesa de noche? No he terminado, tengo que confesar, ninguno en el mes de julio porque ha sido un mes muy atareado. Okay, yeah. Pero estoy leyendo un libro muy bonito de Pérez Reverte, que habla sobre una misión secreta de los enciclopedistas españoles, ¿no? Cuando eran muy revolucionarias esas ideas. Es una novela hermosa de Reverte, voy por la mitad. Me he comprado el último libro de Robinson y Acemoglu, que son los autores de este famoso libro, ganadores del premio Nobel, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Ese libro me gustó mucho y tienen un nuevo libro sobre los orígenes del poder. Mira, ¿no? Interesante, muy bien. También estoy a medias. Y sobre historia, me llegó un nuevo libro en inglés que reúne las tesis sobre la revolución de Tupac Amaru. Y eso me interesa mucho porque esa revolución fue eminentemente liberal por el libre comercio, ¿no? Entonces estoy entre esos tres. Eso con relación a la pregunta de los libros, confieso, no he terminado ninguno en julio, ¿no? Ando Excelente. Con esos tres. Con relación a la primera pregunta de los ministerios, ¿no? Nosotros vamos a rebajar a 12 los ministerios, ¿no? De los actuales. Y un cambio grande. 12. Sí. ¿Cuáles son los principales? Perdón, aprovecho la pregunta. Por favor. Ahorita, a ver, los 12, obviamente tenemos que tener, gobierno y justicia va a ser uno solo, tienes que tener defensa, tienes que tener presidencia. En el tema económico hay varios ministerios, vamos a tener solo 2 ahí, ¿no? El de finanzas públicas y luego los otros, el de desarrollo rural, el desarrollo, el de planificación y todos esos, va a ser el Ministerio de Economía de la Gente. Concentrado estos 9 de cada 10 trabajadores bolivianos que el Estado sistemáticamente ningunea, ¿no? Entonces, eso van por ahí, pero se reduce a 12. ¿Y cuál era la pregunta del medio? Era, se viene el fraude, dice. Bueno, de eso hablo. Primero, que es un peligro muy grande y por eso todos los ciudadanos tenemos que estar alerta. Pero otra vez, cuando tú tienes a los medios de comunicación principales diciendo fulanito y menganito va primero, basado en tus propias encuestas que dicen que 7 no han decidido el voto, entonces le estás diciendo a la población fulanito va primero basado en lo que han dicho 3 de cada 10 en tus encuestas, es una irresponsabilidad, porque entonces cuando la gente no vea al que pensaba que iba primero, dice, entonces, por eso digo que es una gran irresponsabilidad de los grandes medios de comunicación. Mira, acaba de llegar un mensaje más de, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Joalcom Montaño. Dice lo siguiente: lo que nos interesa es que se haga un frente de oposición entre todos, dice. No queremos que vuelva el MAS para que siga perjudicando al país. Y veo que a ustedes como oposición no les interesa nada, dice. No les interesa, dice. Creo que no están entendiendo la magnitud de estas elecciones. Cuidado que por su culpa, dice, de la oposición, el país se vaya más a la, ¿no? Será muerte política, a la PIP. Yeah. Será muerte política para todos, dice. Bueno, Joalcom Montaño. ¿Malcolm? Joalcom o Joalcom Montaño. Creo que ese comentario lo tenemos que tomar muy en serio y además, como dice el refrán, al que le haga el guante que se lo chante, pero a mí ese guante no me hace. Ustedes han visto, yo me he esforzado junto a decenas y centenares de actores políticos y personalidades cívicas en tratar de construir unidades hace muchos años, ¿no? 1 año y medio por lo menos. Primero, presenté un proyecto de ley para tener primarias abiertas.
e inclusivas, para no estar en este sainete de siglas sin candidatos y candidatos sin partido, sin sigla, ¿no? que ha hecho tanto daño a este proceso, ¿no? Nadie apoyó. Y no apoyaron justamente los que están en las listas de Tuto y de Samuel. Luego hicimos el bloque de la Unidad es Posible, teníamos 6 precandidatos a la presidencia, varios partidos políticos. Y cuando invitamos a Samuel y a Tuto, dijeron, no, a ver, nosotros vamos a construir la unidad. Ustedes, changos, dejen aquí a los taitas, a los que hemos sido candidatos 5 veces cada uno, qué sé yo. Bueno, les dijimos, hagan unidad. No la hicieron. Después les dijimos, ya, hagamos primarias ciudadanas. No quisieron. Y entonces, ¿y qué? Entonces, ¿porque son tercos los dejamos solitos? No. La democracia es un tema muy serio. El país necesita opciones. Y el país, justamente lo que hemos venido diciendo, necesita renovación. No necesita a los mismos candidatos. A ver, entre Tuto y Samuel, entre candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia, ¿cuántos suman? ¿10, 12, 15? Ya perdimos la cuenta. Pero a ver, los jóvenes toda su vida han visto Evo, Tuto, Samuel. Y como me dijo un maestro, un taxista, a ver, ¿usted volvería con su ex? No, pues le digo, no. Eso es el más. Pregunta. Claro, nadie volvería con su ex, ¿no? Por algo terminaste. Y bueno, ¿y volvería con la ex antes de la ex? No, pues menos, ¿no? Bueno, eso es Tuto y Samuel, me dicen, ¿no? ¿Qué ¿No? fue? Porque es volver al pasado, volver a los 90, claro, lo que nos llevó al MAS. Y además, nos han llevado al MAS 2 veces. Uno, después de haberse envilecido en esa partidocracia, que ese periodo tuvo muchísimo de bueno, pero también se envileció el poder político, en sus poteos, en sus cosas. Nos llevaron a las fauces del MAS. Ellos. Y luego, el fiasco de Yanine. La traición a la lucha democrática, también la armaron ellos. Entonces, cuando hablamos de unidad, sí, hemos pedido, exigido, propuesto unidad por todos lados, pero estos 2 personajes no han querido. Entonces, ¿qué hacemos? La unidad la tenemos que hacer en el voto. Y ahí están los 7 de cada 10 electores en las encuestas de Unitel, de Red 1, del Deber. 7 de cada 10, porque eso es consistente en esas encuestas, no han decidido su voto. Ahí tenemos que generar la unidad. Ya tenemos que cerrar la entrevista, pero Joel tiene una pregunta y no quiero dejarlo así. Cortito, a ver. Dale, cortito. Dale, Joel. Cortito, al diputado Roca, yo que estoy hablando con los transportistas en las calles, preguntan, brevecito, cortito, este costo de los 5 bolivianos es sostenible en el tiempo, es decir, ¿hasta qué tiempo se puede sostener los 5 bolivianos? Bueno, hay 2 elementos en la fijación de un precio internacional. La fluctuación del petróleo, ¿no?, que fluctúa hoy por hoy, está en 60 y pico, y luego tienes el tipo de cambio. Entonces, el primero no lo podemos manejar, pero digamos todas las proyecciones serias, inclusive hemos visto que hay guerra en Medio Oriente, comienzan a bombardearse entre Israel e Irán, y no ha sufrido mucho el precio. Hay cierta estabilidad y cierta tendencia a estabilidad en el precio internacional de los hidrocarburos, o sea, del petróleo, que tiene relación directa con el precio de los carburantes. Entonces, esa es una variable que no manejamos, pero que, digamos, se prevé, y todas las proyecciones expertas muestran una relativa estabilidad, que el petróleo va a estar entre los 60 y 70 dólares. ¿Ya? Esa es una variable. La otra variable que sí podemos controlar es el tipo de cambio. Y quedan con el contrabando, dice Cristian Cruz. No, pues, si estás a precio internacional no hay contrabando. Es que la palabra, el concepto contrabando, agio, especulación, ocultamiento, es un concepto socialista. Solamente donde el Estado interviene en el sistema de precios con sus manos cochinas, hay estos elementos. Si estás comprando a precio internacional y puedes traer a Sencata, igual puedes traer a Desaguadero del lado peruano, o sea, no habría contrabando, ¿entiende? El contrabando es porque hay un precio artificialmente bajo y entonces alguien se agarra a la diferencia. Si estás a precio internacional, cero contrabando. Miguel, Jorge Delgadillo, ¿Manfred gobernó con Goni? Pregunta. Manfred fue parte de la coalición, ¿no? Y sí designó al ministro Adalberto Cuajara de Trabajo, ¿no? Esa ha sido toda su participación en el gobierno
central, ¿no? Que contrasta mucho con la participación permanente, sistemática, no solamente de los gobiernos antes del MAS, sino de las oposiciones al MAS, ¿no? De Tuto y Samuel, ese contraste no hay que pasarlo por alto. Miguel, en media hora, 25 minutos tienes una conferencia de prensa, ¿no? En la Plaza Molina. Sí. Es sobre el tema de la llegada del exalcalde. De José Luis Paredes. Fíjate tú, y ya como un adelanto, yo creo que es el inicio del fin de la persecución política. Fíjate que también coincide con un fallo del Tribunal de Justicia que anula todos los obrados, los juicios contra Leopoldo Fernández. Y entonces fíjate tú, ¿quiénes han sido los que han batallado contra el MAS? Los 3 exprefectos. Y aquí no me pongo sectario políticamente por el tema electoral. Y lo digo en alto. Leopoldo Fernández, que ha hecho público su apoyo a Tuto, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, ¿no? Ellos han dado la talla y no se han dejado doblegar. Leopoldo aguantando 11 años de encarcelamiento injusto, nuestros otros 2 exprefectos sufriendo el exilio, ¿no? Bueno, aquí hay que incluir también a Mario Cosío, ¿no? Quienes lo que se llamó la media luna le dieron batalla al autoritarismo del MAS, pero el MAS, como había bonanza económica del gas, ¿no? Los reventó. Y reventó a la oposición democrática. Quienes se quedaron fueron los que se acomodaron. Y por eso da rabia que quienes se quedaron, quienes se acomodaron, demócratas, etcétera, que están en las listas de Samuel y Tuto, digan Manfred es masista. Es que indigna, ¿no? Esa estigmatización y sobre todo en estos 4 años, quienes hemos estado en el Parlamento luchando con fuerza contra el MAS y hemos visto quiénes han sido los serviles, ¿no? Esa estigmatización molesta. Pero lo de hoy es resaltar el fin de la persecución, el inicio del fin de la persecución política, porque tenemos muchos presos políticos. Miguel, muchas gracias, un gusto, hasta siempre. Como siempre, un gusto estar en su programa, Marcelo y Gabriela, y un saludo a toda su radioaudiencia. Gracias, Miguel, de verdad, muchísimas gracias. Nos vamos al corte. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto.